I'm dynamite. And I will not fight. I'm a power low. Buenas noches, bienvenidos a la octava entrega de Economía al Cuadrado. Hoy tenemos un programa especial por dos motivos. Primero, porque acá tenemos el primer Martín Fierro de la historia al primer canal nativo web de la Argentina, y obviamente lo ganamos nosotros acá en Canal 22, y es un lujo tenerlo acá conmigo en el escritorio. Y el segundo motivo ya no es tan festivo. Hoy no nos va a acompañar nuestro querido amigo Javier Milei, que hoy no va a poder estar con nosotros. No se asusten, nada grave le ha pasado, pero les aseguro que en la próxima entrega, en el 9º programa, volverá a estar con nosotros. Así que espero poder suplir su ausencia, y hoy tenemos un programa que yo creo que, a pesar de la insustituible ausencia de Javier Milei, es un programa muy rico que toca dos temas entrelazados mutuamente. ¿Qué son? Primero, vamos a darle la bienvenida a un tuit de Iván Bernin, que será incluido en esta octava entrega como el octavo Econoburro. Y este tema, ya van a ver, está emparentado con el otro tema que tocaremos en este programa, que es el tema de la semana. El tema de la semana pasada, la venta de reservas, el tipo de cambio. ¿Y qué pasó? Perdimos casi el 10% de las reservas. ¿Es grave? ¿No es grave? Ya les voy a explicar todo absolutamente después en la segunda sección de este programa. Pero empecemos con el tuit. Iván Bernin. Qué flagelo la conexión simplista en todo momento entre déficit fiscal e inflación. O sea, lo que acá Iván Bernin está diciendo es que, o criticando a los que dicen que la inflación tiene origen como único origen el déficit fiscal. Y es más, agrega en el tuit, abundan ejemplos. Ayuda a explicar mucho cómo empiezan altas inflaciones. Pero hoy, con crédito, es un absurdo hablar del déficit y la política fiscal gradual para explicar la inflación. O sea, lo que está diciendo mi colega Iván acá es que para él es un absurdo decir que hay inflación porque hay déficit fiscal y una política fiscal gradual de parte del gobierno de Mauricio Macri. Y acá el punto es que voy a ser muy concreto. El déficit fiscal tiene tres maneras de financiarse. Más impuestos en el futuro para bajarlo. Esto está fuera de agenda del menú de política económica de Argentina, porque Argentina hoy en día tiene la máxima presión tributaria de la historia. Entonces los impuestos no pueden aumentarse más. Entonces, si nosotros corregimos este déficit fiscal y tenemos en cuenta que es el déficit fiscal con la presión tributaria más alta de la historia, y lo corregimos, repito, llegamos a la conclusión que es el déficit fiscal más alto de toda la historia de Argentina. Porque si le ponemos la presión tributaria promedio histórica de Argentina, que es sensiblemente más baja, nos encontramos que este déficit tendría varios puntos porcentuales en términos del PBI más. Bueno, más impuestos, como ya expliqué, es una manera de financiarlo. La otra, quedan dos. ¿Cuáles son? Emisión monetaria, por un lado, o deuda por el otro. Entonces acá habla Iván, lo que dice es, bueno, miren, acá se rompe el link entre déficit fiscal e inflación, porque acá no tenemos un déficit fiscal financiado con emisión, sino que tenemos un déficit fiscal financiado
con deuda dentro de un marco de una política fiscal gradualista. O sea que el gasto público y el déficit fiscal van bajando muy poquito y en el mientras tanto emitimos deuda para no emitir pesos y sí financiar el déficit fiscal. Por lo cual, si no emitimos pesos, no es inflacionario ese déficit. Se equivoca Vladimir. ¿Por qué se equivoca? Y a lo largo de toda la historia, generalmente incurre, o mejor dicho, la historia contradice lo que dice Iván. ¿Por qué? Porque esa deuda, si es tomada en el exterior y es en dólares, como en gran medida es en nuestra economía, ¿eso qué hace? Eso hace que entran dólares. Y si entra en dólares, el Estado no necesita dólares. Porque para pagar sueldos, jubilaciones, obra pública, etcétera, etcétera, necesita pesos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre toma esos dólares del mercado, recibidos del mercado extranjero, emitidos en bonos en el exterior, y contra esos dólares emite pesos y tira pesos a la calle. Está bien, acumula reservas en el activo, pero en el pasivo emite base monetaria y son pesos en la calle. Y veamos entonces qué ha pasado en la historia y vean que no les estoy mintiendo y este tuit lo voy a tratar con una óptica más profunda de cómo el déficit fiscal y las crisis fiscales, ya sean financiadas con emisión y con deuda, de hecho, son dos cosas que van de la mano y siempre ha sido así en la historia argentina, terminaron generando crisis que terminaron destruyendo la performance de nuestro PBI per cápita y generando pobreza. Vayamos al primer gráfico. Este es un gráfico que me prestó mi amigo José Luis Esper, que es el PBI per cápita, el ranking que ocupó Argentina en la tabla de posiciones en el PBI per cápita. ¿Qué podemos ver? Nosotros vemos que en el primer tercio del siglo XX, Argentina en la tabla de posiciones estaba entre quinta, sexta, séptima. Y a medida que fue avanzando la segunda mitad del siglo XX, concretamente a partir del 45, 46, empezó a caerse en la tabla de posiciones del PBI per cápita, llegando hasta el puesto 47 hoy en día. ¿Qué hay detrás de esta pérdida de bienestar, de esta pérdida de riqueza, de esta destrucción de la calidad de vida de los argentinos? Pasemos a la siguiente filimina y lo vamos a ver claramente. En la siguiente filimina, lo que se observa es desde el siglo XIX hasta la actualidad, cuántas crisis tuvo Argentina y qué tipo de crisis tuvo Argentina. Pero redondeando, el mensaje es concreto. Antes de 1930, Argentina tenía una crisis cada 10 años en promedio. Y eso era lo que sucedía más o menos en el mundo. Quiere decir que Argentina importaba las crisis del exterior y se comportaba como un país más. Pero a partir de 1930 hemos pasado a tener una crisis cada 3 años entre 1930 y 1975. ¿Y qué hubo en el centro neurálgico de todas estas crisis? Acá lo vamos a ver en la tercer filimina y es muy interesante que se puede ver que en el centro neurálgico de las 3 filiminas, de todas las crisis argentinas, estuvo el déficit fiscal. Acá, ¿qué podemos ver? Acá podemos ver en verde el déficit primario, después en rojo los intereses y en azul el déficit fiscal total del gobierno nacional. Esta también es una filimina que me prestó mi amigo José Luis Esper. ¿Y qué se ve acá claramente? Que miren, el déficit fiscal en el 75, la crisis estalló con un déficit fiscal de 12.1% del PBI, en el 81 de 11.3%, después tuvimos la primera hiperinflación con un déficit del 8,5%, la convertibilidad de 7%, y esto llega hasta el 2015. Hoy
en día en Argentina tenemos un déficit fiscal del sector público nacional de 6,5% del PBI, con los intereses dentro. Si le agregamos medio punto de las provincias, estamos en 7. Y si le agregamos los 3 del cuasi fiscal del Banco Central, estamos en 10. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que, como vimos, el déficit fiscal está en el medio de todas las crisis. ¿Y cómo se financia? Miren, yo les mostraba claramente. Acá muestra cómo el déficit fiscal siempre, a lo largo de la historia, ha estado financiado con emisión monetaria que se tradujo en inflación vis a vis. O sea, tuvimos déficit fiscal, eso generó emisión monetaria y la emisión monetaria de la mano llevó a la inflación. Miren claramente, acá tenemos en rojo la inflación y en azul la expansión de base monetaria entre 1941 y 2015. ¿Qué observamos? Que si metemos toda la serie, incluido los 10 años de convertibilidad, tenemos una inflación del 148% promedio anual con una expansión monetaria del 151% promedio anual. O sea, fueron las dos de la mano. ¿Y por qué emitimos 151% de base monetaria promedio anual, Iván Bernin? Para financiar el déficit fiscal. Es más, si le quitamos los años de convertibilidad, de la muestra, y los dejamos, ¿qué hacemos? Nos encontramos que la expansión de la base monetaria fue 175% promedio anual, mientras que la inflación fue 170%. O sea, la inflación va indudablemente de la mano de la emisión monetaria. Hay emisión monetaria y como consecuencia de la emisión monetaria hay inflación. Como decía Milton Friedman, siempre y en todo lugar la inflación es un fenómeno monetario. ¿Y por qué emitiste, Iván Bernin, siempre en lo largo de la historia? Hay que ir al gráfico anterior y se da cuenta uno que fue para emitir, como ya mostramos, para emitir y financiar el déficit fiscal, que no solamente fue financiado con emisión monetaria, sino que fue financiado con deuda. Ahora les voy a mostrar unos gráficos con la carita de los presidentes. Por favor, dile al que sigue a este. Y nos vamos a encontrar que vis a vis vemos cómo creció la deuda desde el 75 a la fecha en este gráfico. La deuda pasó de 7.800 millones de dólares a 300.000 millones de dólares a final de la era K. Y esta es nuestra proyección para los 4 años del gobierno de Cambiemos. Vamos a tener una emisión de deuda por 20 puntos del PBI, o sea, el endeudamiento entre 2016 y 2019 va a equivaler a 20 puntos del PBI. ¿Y qué es lo interesante? Que todos estos datos desmienten el tuit de Iván. ¿Por qué? Porque claramente vimos cómo hay déficit fiscal y ese déficit fiscal fue financiado también siempre con deuda y también con emisión monetaria. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es una parte financiado siempre con emisión y otra parte siempre financiado con deuda, como vemos acá. Pero esa deuda, como al Estado cuando emite dólares afuera no le sirve, necesita pesos. Entonces, el endeudamiento contraído en los mercados internacionales obliga como contrapartida a que el sector público, a través del Banco Central, emita pesos. El Banco Central emite pesos para dárselo al sector público y se expande la cantidad de dinero. Y se expande la cantidad de dinero necesariamente siempre por arriba del crecimiento de la demanda de dinero. Por eso termina habiendo inflación. Tanto es así que ahora, dejando un poco la historia, pasamos de la historia a los números más cercanos
a la hora, y vemos que, también contradiciendo lo que decía Iván Bernin, todo el endeudamiento que contrajo Argentina contrajo todo 2016 y 2017, redondeando 120.000 millones de dólares de deuda. Según Iván, esto no generaría inflación. Pero ¿qué pasa, Iván? El Estado, como siempre, no le sirven los dólares. Para pagar su déficit fiscal, ¿qué es el déficit fiscal, Iván? Jubilaciones, salarios, obra pública, gasto corriente. Necesita pesos, Iván. Entonces, contra dólares que entran, lo vuelvo a repetir, a ver si te queda claro, emite pesos. Y acá vemos cómo el Banco Central de Federico Sturzenegger, aún con endeudamiento y contradiciendo lo que dice Iván, emitió 61.1% de base monetaria en los 2 primeros años. Lo cual no es muy diferente al 65.4% que emitió de base monetaria el Banco Central en los últimos 2 años de kirchnerismo. Entonces, Iván, estas 2 barras, que no las inventé yo, sino que son los datos que podés bajar de la página web del Banco Central, te indican que el tuit que pusiste está mal, porque contraer deuda en el exterior en dólares no te libra de emitir dinero y no te libra de emitir dinero de más y por ende no te libra de generar inflación. ¿Querés más pruebas, Iván, del error que cometiste? Pasemos, director, por favor, al siguiente gráfico, que es este gráfico que tenemos acá, que es emisión monetaria por origen fiscal. Iván, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos que desde mayo del 2016 hasta marzo del 2018, contradiciendo lo que vos decís, Iván, el Banco Central emitió 759.000 millones de pesos, o sea, el equivalente al 75% de la base monetaria que hay en el mercado, Iván, emitió. ¿Y por qué? Miren, de esos 595, o sea, casi 600.000, de los 795.000, Iván, 595.000 fueron emitidos para comprar los dólares de la deuda. Entonces, Iván, ¿vos te das cuenta cómo la deuda en dólares emitida afuera es motor de emisión monetaria? ¿Vos ves cómo el endeudamiento que financia el déficit fiscal y a la política fiscal gradualista de Marcos Peña es motor de emisión monetaria? Que se emite pesos de más porque te endeudás como loco, Iván. Entonces vos ves cómo el endeudamiento no rompe el link entre déficit fiscal, emisión monetaria e inflación, sino todo lo contrario, Iván. Vos ves cómo el endeudamiento alimenta ese link. Y mirá, pasamos a la siguiente gráfico, que parece 2 jorobas. ¿Saben qué son esas 2 jorobas? Es la variación interanual de la base monetaria mes a mes. En la parte roja más violenta es lo que variaba la base monetaria con Banoli. En la parte más clara es la variación interanual de la base monetaria del nuevo Banco Central de Federico Sturzenegger. Como podemos ver, son 2 trayectorias temporales bastante similares. Y concretamente, Iván, la base monetaria desde enero del 2016 a marzo del 2018 nunca tuvo una tasa de variación interanual menor al 25%, como muestra esta línea punteada. Entonces, a ver, Iván, si la variación interanual es un promedio, como da esa trayectoria, de 28% interanual, y el PBI
rebotó al +3, ahí tenés la explicación de por qué la inflación ronda el 25%. Bueno, y entonces acá está el otro tema. Vamos a pasar al segundo tema, que es el tema candente de la semana. El tema candente de la semana es qué pasó con las reservas del Banco Central. Y acá hay que ser muy contundente. El Banco Central vendió reservas. ¿Qué está pasando? Siempre con Javier hemos sido muy claros y habíamos explicado que el escenario monetario 2018 es mucho más complicado que el 2017. ¿Por qué? Porque a final de diciembre del año pasado, Jefatura de Gabinete de Marcos Peña tomó por asalto la política monetaria, rompió la autonomía del Banco Central, le robó la credibilidad y la reputación al Banco Central. Entonces, ¿esto qué generó? Esto generó que salten las expectativas de inflación, caiga la demanda de dinero. ¿Y qué sucede? A la política monetaria lo peor que le puede suceder, ¿saben qué es? Que caiga la demanda de dinero. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque si cae la demanda de dinero, la inflación se acelera aún emitiendo lo mismo que antes. ¿Esto qué quiere decir? Que para tener la misma inflación que antes, tenés que ser más contractivo de lo que solía ser. Concretamente, si el Banco Central quiere que la inflación del 2018 sea la misma que la del 2017, se va a tener que poner más duro. Si el Banco Central quiere que baje un poco, se va a tener que poner más duro todavía. Y voy a los números. Si quiere una inflación que cierre en torno al 23%, necesita que de abril a diciembre la inflación sea 1,6 mensual. Y estamos lejos de eso. Y encima ese 1,6 mensual que necesita para que la inflación sea del 23%, es menos que la inflación que hubo el año pasado, que entre abril y diciembre promedió 1,7, o sea, un poquito más. ¿Y cuál es el problema? Que como resultado de esta caída de la demanda de dinero, que genera inflación por sí sola, ya tenemos una inflación más alta en estos primeros 3 meses del año. No digo 4 porque no tengo los datos de abril, pero tomen nota, la inflación núcleo de los primeros 3 meses del año pasado, en términos anualizados, había sido 22. Este año es 5 puntos más, es 27. Entonces, el Banco Central no es malo que venda reservas. ¿Por qué? Porque vender reservas es mucho más potente como instrumento de esterilización. O sea, uno saca los pesos que sobran mucho más rápidamente y en forma más potente, logrando que el equilibrio monetario tienda al equilibrio o vaya hacia él, en forma más rápida y contundente vendiendo reservas que haciendo todo ese rulo de colocarle VAX, pero después comprarle dólares, endeudamiento e inyectar pesos por otro lado. Que todo ese rulo tiene costos en términos cuasi fiscales porque hay que pagar tasa de interés. Entonces, vamos a ver las filiminas y vamos a ver dónde estábamos parados antes de esta semana. ¿Y qué se ve? Vamos a la filimina anterior, esta filimina diré. ¿Y acá qué se ve? Acá claramente tenemos el stocks de Levax en verde, que estaba saturada de Levax. El mercado no quería más Levax. Y estos datos son a marzo, porque los datos de abril cerrados no los tenemos todavía. ¿Y qué sucede? Ahora son menos porque, dado el impuesto que le pusimos a los extranjeros vendieron las tenencias de Levax. Teníamos la cantidad de dinero, la gente saturada de pesos. Ustedes vemos cómo la demanda
de pesos viene cayendo mes a mes. Y a ver, la gente se va de los pesos, ¿y a dónde se va? Se va al tipo de cambio, se va al dólar, se va al dólar. Y el reflejo de que la gente se va al dólar es que sube el tipo de cambio en rojo. Pasemos a la siguiente filimina y nos vamos a encontrar que, ¿qué está sucediendo? Acá vemos que como esta caída de la demanda de dinero y que la gente se va al dólar se empieza a sentir sobre fin de año del año pasado. Cuando tocó, mitad del año pasado, toca 17.70, porque en ese momento cayó la demanda de dinero solo circunstancialmente por riesgo político, porque había chances de que Cristina ganara las PASO. El Banco Central le puso un techo, vendió reservas. Después no intervino más. Ahora sí cae la demanda de dinero por fenómenos estructurales en serio de la economía, no de la política, y cuando llega a 20 empieza a vender reservas de vuelta. Pasemos a la siguiente. Nos encontramos que, ¿qué sucede? Acá tenemos el tipo de cambio real en azul y el tipo de cambio nominal en verde. ¿Qué sucede? Cuando sube el tipo de cambio nominal, se gana competitividad y sube el tipo de cambio real. Porque el dólar es lo primero que sube, porque es un activo financiero. Pero después, la inflación empieza a hacer su trabajo y el tipo de cambio real cae. Vuelve a saltar el tipo de cambio nominal, vende reservas y la inflación estos meses, como fue abril, como va a ser mayo seguramente, le va a empezar a ganar al tipo de cambio y el tipo de cambio real se va a erosionar. Pasemos a la siguiente y vamos a ver en este siguiente gráfico que acá se ve claramente de otra forma la caída de la demanda de dinero. Y con este salto ustedes pueden ver cómo el tipo de cambio va subiendo a medida, con la misma tasa de interés. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que hay una caída de demanda de dinero. Y cómo ahora, para mantener el mismo tipo de cambio, se tiene que subir la tasa de interés. Y pasemos al siguiente gráfico, que es muy interesante porque acá se ve cuál es el problema y se ve también cómo el Banco Central tuvo que subir la tasa de interés porque no le quedaba otra, porque la realidad muestra que por culpa de la política de jefatura de gabinete había habido una metida de pata desde la conferencia del 28 de diciembre del año pasado. Teníamos un problema de tasa de interés. Bajaron la tasa de interés en términos reales de una manera estrepitosa. Entonces, como consecuencia de que jefatura de gabinete avanzó sobre el Banco Central y lo obligó a bajar la tasa de interés en términos reales, la gente dijo, ok, me voy al dólar. Miren esto, acá tenemos en verde la tasa de referencia, o sea, la tasa del Banco Central en términos reales. ¿Qué quiere decir? La tasa de interés nominal ajustada por la inflación. ¿Qué sucedió? Miren este gráfico. Acá aparece jefatura de gabinete. Se mete en la política monetaria y lo obliga a bajar la tasa de interés nominal. Y el Banco Central empieza a bajar la tasa de interés nominal. Cuando ven que jefatura de gabinete lo invadió, se queda sin reputación, se queda sin credibilidad, se cae la demanda de dinero, aumentan las expectativas de inflación y se sigue cayendo cada vez más la demanda de dinero y se aceleran los precios. Entonces, la tasa de interés real, ¿qué es? Numerador, la tasa del Banco Central nominal, que se la obligaban a bajar. Denominador, la inflación, que como resultado de la pérdida de credibilidad y reputación y de la caída de la demanda de dinero, se aceleraba. Entonces la tasa de interés real pasó a ser negativa. ¿Pero qué es lo grave? Por culpa de jefatura de gabinete, la tasa de interés del Banco Central pasó a ser negativa en un contexto internacional donde vemos en azul que la tasa de libre de riesgo de los mercados
internacionales, mostrada por la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos, empezó a crecer fenomenalmente. Entonces, ¿qué se ve acá? Se ve una miopía sideral de jefatura de gabinete. En un mundo donde la tasa de interés empieza a subir en forma muy pronunciada, ellos hacen que la tasa de interés real, que es la que importa, en Argentina, se desplome. Entonces, como consecuencia, no puede quedar otra que la demanda de dinero se desplome. Se desplomó la demanda de dinero y así es como la inflación se aceleró más de 5 puntos porcentuales. Y esto que les estoy mostrando acá, no se corrige en 48 horas. Como hemos mostrado en otros programas, la política monetaria actúa con un retardo de 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que al Banco Central no debería tener un brazo blando y debería endurecer todavía más la política monetaria para dejar claro que volvió a tomar el toro por las astas y que jefatura de gabinete no está más a cargo de la política monetaria y que volvemos a tener de a poco un Banco Central independiente y responsable. Y hay que ver si lo puede hacer. Hay que ver si logra reconstituir credibilidad, reputación, para que la inflación de acá a los próximos 4, 5, 6 meses tenga chances de recobrar un sendero permanente de desinflación. Pero hay que esperar esa cantidad de meses. No hay que ablandar la política monetaria si alguno ve algún resultado de menor inflación. Hay que esperar esos 6 meses y que después la desinflación perdure 3, 4, 5, 6 meses más. Esto fue todo por hoy. Los esperamos en la próxima entrega, la 9ª, que volverá a estar nuestro amigo con nosotros, Javier Milei. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. I'm dying now.